Desde Villavicencio, el expresidente Álvaro Uribe afirmó que el gobierno de Gustavo Petro está fortaleciendo a los grupos privados de seguridad como las guardias campesinas e indígenas, mientras la fuerza pública está siendo apartada. Dijo el expresidente que en este gobierno, cuando hay violencia, en lugar de fortalecer al ejército y a la policía, se fortalecen a grupos privados de seguridad como las guardias campesinas o las guardias indígenas. Eso genera mucha desconfianza. El caso más reciente fue el ataque a la revista Semana, lo cual sienta un grave precedente para este país. Pero hay un riesgo muy grande de un nuevo paramilitarismo. En el Caquetá, los ciudadanos se quejan porque ha vuelto la extorsión, el secuestro, no de ahora. La seguridad está afectándose desde el año 2013. Ha vuelto la extorsión y ha vuelto el secuestro, queridos ciudadanos. Y lo que más preocupa es el debilitamiento de la fuerza pública y el fortalecimiento de las guardias indígenas y de los guardias campesinos. Si se sigue debilitando la fuerza pública, se apela a crecer guardias indígenas y guardias campesinos, lo que va a tener el país es una proliferación de nuevos paramilitares, de grupos privados de seguridad. Eso será la derrota de la institucionalidad. Tan grave un paramilitarismo socialista como aquel paramilitarismo que se desmontó en nuestro gobierno. Quiero hablar sobre un tema, sobre los guardias indígenas. Por supuesto, la Constitución los permite. La Guardia Indígena tiene un mandato constitucional e histórico: cuidar los valores de las comunidades ancestrales. Pero la Guardia Indígena no está autorizada para delinquir, ni dentro de los resguardos, ni por fuera de los resguardos. Lo que pasó en la revista Semana es muy grave, porque la Guardia Indígena entró allí a delinquir. No delinquió en un resguardo indígena, delinquió en un medio de comunicación. Y esa Guardia Indígena estaba en Bogotá, llevada por el gobierno. ¿Qué significa esto? Que se está procediendo con una actitud criminal, que esa Guardia Indígena procedió allí como un paramilitarismo, invitado a llegar a Bogotá, estimulado por el gobierno. Eso no se puede permitir, es de la mayor gravedad, estimados ciudadanos. O procedió como con los colectivos de Chávez, que eran el brazo criminal del régimen socialista de Venezuela. En el mismo sentido, desde el Congreso de la República, la senadora María Fernanda Cabal dijo que lo que está haciendo Gustavo Petro con la minga indígena es dividir a la sociedad colombiana, que es mestiza, católica, cristiana. Petro busca generar odio entre todos mientras él sigue convocando a una falsa paz. La senadora también trae el ejemplo del ataque a la revista Semana, la cual es un claro atentado contra la libertad de expresión. Gracias, presidente. Yo también quiero que este Congreso y el país recuerden el incidente del viernes pasado, cuando la autodenominada minga indígena, que se llaman así, yo no sé por qué, porque esa palabra no significa lo que hacen, irrumpió en unas instalaciones, no solo de propiedad privada, sino atentando contra un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Pero además, lo más descarado que he escuchado yo en mi vida fue en entrevista en la W al representante Edgar Velasco, donde decía que ellos tenían el derecho a hacer lo que hicieron porque ese medio de comunicación informaba lo que no era. ¿Qué tal que yo hiciera lo que hizo la autodenominada minga? Cada vez que un medio dice mentiras o dice cosas que no son o cosas que yo no comparto, pues no existiría ese derecho a la controversia, que es una garantía en una sociedad libre y democrática. Esto que hicieron es un delito. Y aquí lo que está haciendo Gustavo Petro
es incentivar la tribalización de la sociedad, es dividir una sociedad mestiza, una sociedad católica, cristiana, con un origen común, para dividirnos a través del odio, mientras él sigue invocando la paz. Qué curioso, ¿no es cierto? Lo que hicieron es un atentado, no solo para esa revista, sino para todos los medios y para todos los que utilizamos esos espacios de libertad para expresar nuestras opines, así haya contradictores. Nosotros no golpeamos ni fusilamos a un contradictor. Eso es una dictadura. Si creen que por su investidura de indígenas tienen un derecho superior, pues no caben entonces en una sociedad democrática, ni caben en la Constitución Política de Colombia, que además se hizo reconociendo la diversidad. Si creen que esa jurisdicción indígena los cobija por fuera de sus territorios, están muy equivocados. O sea que nosotros también tendríamos el derecho de irrumpir en sus territorios para exigir y reclamar que lo que hacen allí, como sembrar coca en más de 20.000 hectáreas, delinquiendo, donde no se les extingue el dominio porque es una propiedad colectiva, y ese dominio, si no pasa a la nación como lo hacen con el resto de los ciudadanos, ¿es válido? O sea que ellos pueden delinquir. Pues esta estrategia está develada. Y aquí parece que iban a hacer lo mismo que en los Pozos Caquetá, donde degollaron al policía, porque casi matan al vigilante. Pero eso no importa, porque es el derecho fundamental a la protesta que no existe, porque no existe derecho fundamental a la protesta. Lo que existe es el derecho a la libertad de expresión que cercenaron en la revista Semana. Usted tiene derecho a manifestarse pacíficamente y ese derecho deriva de un derecho fundamental. Pero toda esta farsa que le han impartido todas estas ONGs que se creen los defensores, no de los derechos humanos, de la anarquía y de los izquierdos humanos, va a terminar disolviendo esta sociedad. O recuperamos la autoridad de la ley, o recuperamos lo que significa autoridad y orden para ser libres, porque detrás de cada derecho hay un deber, hay una obligación, o aquí no va a haber país, porque no existirá sociedad civilizada que nos garantice a los demás que tengamos esos escenarios como ciudadanos de un país que sigue siendo libre. Muchas gracias, presidente.